Bien, pues vamos a comenzar nuestro culto al Señor, después de unos meses sin reunirnos, de esta manera diferente, menos gente, con mascarillas, cumpliendo distancia de seguridad, etc. Nos da pena que no tengamos aquí todos manos, pero bueno, así vamos a Dios por poder otra vez reanudar nuestras reuniones. Y vamos a hacerlo como siempre, leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 39, que queréis seguir nuestro breve. Por favor, buscar nuestras visiones, Salmo 39. Pues dice así la palabra de Dios en este salmo. Jehová reina, entrarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Eres santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Eres santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaban con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Es un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, nos acercamos a ti con reverencia, con humildad, reconociendo la distancia que hay entre un Dios perfecto y santo, nosotros que somos criaturas, y algunas criaturas pecadoras, criaturas que han sido rebeldes. Te damos gracias, Padre, porque como hemos leído aquí, eres un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios que ha querido tener una relación con nosotros hasta que lo merecemos. Y un Dios que hizo lo que nosotros no podíamos hacer para cuidarnos. Tú viniste a buscarnos, enviando a tu Hijo Jesucristo, cual se hizo hombre, Señor Dios, y vivió esa vida perfecta que nosotros no somos capaces de vivir, y se entregó con nosotros en la cruz, dio el castigo que nosotros merecíamos, y por medio de ese sacrificio nos dio acceso a ti. Aquellos que en ti confiamos, tenemos acceso a ti. Nuestra relación rota por el pecado, ahora restaurada contigo. Hemos entrado en tu familia, tenemos una esperanza en ti, por tu generosidad. Estamos agradecidos a ti por poder estar aquí juntos, porque nos amamos todos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque nos hemos podido mantener en contacto cuando no podíamos reunirnos físicamente también. Señor, queremos esta mañana honrarte cada día de nuestra vida. Queremos hacerlo hoy, el día que te has designado para hacerlo. Queremos hacerlo con la actitud correcta, con una visión no solamente de ti, sino como tú te has revelado en la creación y sobre todo en tu palabra. Señor, queremos alabarte por tus grandes obras, no hay otro como tú, no hay nadie que pueda hacer las obras como tú. Y agradecerte por todas tus bendiciones, y especialmente tus alabanzas. Nos pediste que nos guíes hoy, que podamos edificarnos, estando aquí, escuchando tu palabra, estando juntos, podamos tener el conocimiento de ti y también el madurez y ese defender. Te pide, Señor, hoy nuestra alabanza, no vamos a cantarte hoy, Señor, me gustaría hacerlo. Pero, Señor, que todo lo que hagamos aquí, que la meditación de nuestro corazón, la forma en la que escuchamos tu palabra, la forma en que nos tratamos unos a otros, que en todo tú seas glorificado y te agradezco. Lo pedimos en nombre de Cristo. Bueno, ya os he adelantado y sabéis que no vamos a cantar, de canción también, pero primero vamos a leer un libro y meditar en su palabra. Entonces vamos a
nos vamos a realizar. Entonces, Señor Jehová, dice así este himno: Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros fijes con poder, oye clemente nuestro humilde voz, nuestra canción hoy dignate atender. Eterno Padre, nuestro corazón y profesa un inefable amor. Hazte presente en tu pueblo hoy. Tiéndenos, pues, tu brazo protector. A nuestra patria, dando bendición. Enséñanos tus leyes a guardar. Alumbra la conciencia y la razón. Domina siempre tú en todo lugar, en todo lugar. Defiéndenos del enemigo cruel. Concédenos las faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel. Rodéanos de tu gran protección. Amén. Vamos a elevar al Señor una oración de confesión de pecado que está basada en este salmo que hemos leído esta mañana, el Salmo 99. Y como pueblo de Dios, venimos a Él y decimos: Jehová Rey, tu pueblo aquí congregado confiesa el pecado sutil que nos lleva a acercarnos a ti en adoración con poco o ningún temor ni temblor. Los querubines y serafines que rodean tu trono cubren sus rostros y sus pies mientras te rinden servicio. Pero en nosotros hay una familiaridad informal, ligereza y falta de conciencia de tu majestad, santidad y pureza. Eres Dios y no un simple hombre. Tu nombre es grande y temible, pero nos falta un concepto de tu ser que rinda nuestro orgullo y nos haga postrarnos ante tan sublime grandiosidad y esplendor. Amas la justicia, la equidad, la rectitud y el derecho. Y nosotros pretendemos estar delante de tu trono en nuestros méritos, dignidad, moralidad o nobleza, olvidando que solo en tu Hijo tenemos abierto el camino al estrado de tus pies, a tu presencia. Como a Moisés, Aarón y Samuel nos prestas atención y nos colmas de dichas, favores, esperanzas y promesas. Pero no sabemos valorar esos privilegios al considerar como derechos lo que solo son obsequios y mercedes. Responde a nuestras oraciones más allá de lo que concebimos o suplicamos, y mientras nosotros somos insaciables, desagradecidos y pensamos que tenemos derecho a todo ello. Perdónanos, Señor. Crea en nosotros un verdadero arrepentimiento. Míranos con compasión y no nos reprendas como merecemos. Amén. El Señor promete a su pueblo que cuando venimos a Él en humildad y confesamos nuestro pecado de corazón, Él promete perdonarnos, como podemos entender en el Salmo 145, versículo 18. Que nos consuela al decirnos que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Pues en ese consuelo es que podemos venir delante del Señor a pesar de nuestros pecados. Quisiera que continuásemos con nuestra lectura del Catecismo de Heidelberg, y para esta mañana tenemos las preguntas 99 y 100. Pregunta 99 dice: ¿qué nos enseña el tercer mandamiento? Respuesta: que no solamente dejemos de blasfemar o profanar el nombre de Dios por medio de falsos juramentos y maldiciones, y aún inútiles juramentos. Que no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando los oigamos. En una palabra, que no empleemos el santo nombre de Dios más que con temor y veneración, a fin de que Él sea rectamente confesado, invocado y glorificado por nuestras palabras y hechos. Pregunta:
Tan grave pecado es profanar el nombre de Dios por medio de juramentos y blasfemias, que Dios también se enoja contra aquellos que no se oponen y no lo prohíben con todas sus fuerzas. Respuesta: sí, porque no hay mayor pecado ni cosa que a Dios más ofenda que el profanar su nombre, por lo cual mandó que esta maldad fuese castigada con la muerte. Vamos a invocar el nombre del Señor en oración. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, nos regocijamos al estar en tu presencia una vez más en esta mañana. Tú has hecho posible, Señor, que podamos acceder al trono de tu gracia. Nosotros que en otro tiempo, tal como hemos recordado hace unos instantes, cada vez que pronunciábamos tu nombre, solo blasfemábamos, porque no te conocíamos, porque teníamos un concepto de ti distinto al que tú eres, al que tú revelas en tu palabra, porque usábamos con ligereza un nombre tan hermoso ante el cual tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que nada somos, que además lo que somos lo hemos estropeado con nuestro pecado, hemos traído sobre ti vergüenza, sobre nosotros maldición. Pero te damos gracias porque todo esto ha cambiado desde que Cristo vino, hizo una obra maravillosa en la cruz que tú aceptaste como si fuese nuestra y en su justicia ahora nos recibe. Somos tus hijos, Señor, por adopción, somos tus hijos por regeneración. Nada de nuestra relación contigo depende de nosotros, todo depende de ti. Por eso, Señor, sabemos que está segura, sabemos, Señor, que nuestra esperanza no es incierta, sino que es firme, porque descansa en la obra de Cristo. Y es en su nombre que nos dirigimos a ti en esta mañana, para pedirte que bendigas este tiempo de estudio de tu palabra. Vamos, Señor, a mirar este santo libro. Esperamos que lo hagamos con reverencia, con respeto, con reconocimiento de que necesitamos la intervención del Espíritu para que tus palabras cobren vida en nosotros, para que nos muestren tu grandeza, nuestra pequeñez, para que, Señor, seamos movidos a la adoración que tú mereces. Te damos gracias, Señor, porque nos permite estar relacionados con los hermanos que no pueden estar con nosotros en esta mañana por la situación que estamos viviendo, y esperamos que ellos también en sus hogares puedan ser bendecidos y que en su momento, tan pronto como tú lo permitas, podamos estar todos aquí unidos, adorándote, llevando cánticos a ti, Señor, estudiando juntos la palabra, y que de aquí podamos salir también a predicar a otros este evangelio que a nosotros nos ha cambiado. Bendice, Señor, a tu iglesia en nuestra nación y por el mundo entero. Vivimos tiempos difíciles y te pedimos, Señor, que eso no nos quite el deseo, ni el vigor, ni la intención de llevar tu palabra sana, pura, a tantas almas, Señor, que están pereciendo sin saberlo y sin saber que van al mayor castigo, a la mayor perdición jamás imaginada. Señor, comienza por nuestra propia familia, por aquellas personas que están cerca de nosotros y hasta el fin del mundo. Bendice la palabra que es predicada. Te pedimos, Señor, que quedes con nosotros en estos momentos y que podamos gozarnos al abrir este libro y entender o repasar las cosas que hasta aquí tal vez han pasado desapercibidas de nuestro entendimiento o las hemos olvidado o necesitamos hacernos recuerdo. Señor, queda con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. En nuestro culto anterior estuvimos considerando la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, junto con su sepultura. Nuestro culto anterior fue hace 3 meses casi. Tenemos un problema. Vamos a poner un micrófono porque no sabe qué está. Un segundo. Absolutamente nada. Muy bajo, está captando ambiental, pero no se te oye. Es un sonido. Si hemos de anular uno, podemos anular el de la sala.
Sí. Ahora lo puedo echar. Ahí está. ¿Tú ves bien? Sí. Sí, funciona bien. A ver, apúntala. Funciona por aquí, pero por el internet. Estamos en pie, ¿verdad? Sí. Ahora mismo. Sí. Vamos a hacer una prueba rápida. Un segundo. Perdón, ¿puedes ir a ver si ahora estoy por ir a ¿Podrías hablar? ¿Por qué? No se entendía. Sí, sí, no sé. Que tenemos, por ejemplo, un problema de conexión. No sé, Bueno, no importa. Aquí. Vale. ¿Vale? ¿Me puedes abrir, por ejemplo? Hola, hola. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Estamos esperando que nos confirme que llega el sonido de manera adecuada. Para ello necesito hablar, no decir tonterías. Quiero recordaros que a la hora de salir vamos a esperar que lo hagan primero los que están en las filas de más atrás, los postreros, que serán los primeros en salir. Vamos a procurar no quedarnos en el hall, sino salir directamente. En la calle hay más espacio para si alguien quiere mantener las distancias, saludarse, etc. Nadie me confirma, no sé si se está oyendo en condiciones o no. Pero si no hacen nada, no hablo. Sí. Que si no están haciendo nada, no digo nada. Parece que no se oye bien, ¿eh? Sí, porque la gente lo entiende. Hemos hablado de la gente que está en YouTube. ¿Sí? Sí, así la está. ¿Cómo? Sí, no, el problema no es aquí. El problema es por internet. Sí, sí. Por alguna razón, David, por alguna razón está cogiendo el micro del PC. Entonces, es suficiente, ¿vale? Sí, yo estoy conmigo, pero es suficiente. Hemos decidido no tocarlo, la gente lo escucha, seguir adelante y hacerlo la semana que viene para... Vale. Bueno, recordad que estamos en el minuto 19 para luego poner que a partir del minuto 19 comienza a funcionar el audio. Bien, gracias por vuestra paciencia, que estáis un poco siendo conejillos de India en esta mañana. Bueno, trataba de decir al principio que en nuestro último culto llevamos estudiando durante meses el Evangelio de Mateo. Habíamos llegado a casi el final del capítulo 27, donde habíamos estado considerando la crucifixión, la muerte, la sepultura del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tratar de terminar el estudio de este Evangelio y vamos a ver la resurrección del Señor, vamos a ver también la comisión que Él da a su iglesia a través de sus discípulos.
Así que, si ya habéis buscado en vuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 27, vamos a comenzar la lectura en el versículo 62 y yo voy a hacer la lectura desde la nueva versión internacional. Que dice: al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llevad una guardia de soldados, les ordenó Pilato, e id a asegurar el sepulcro lo mejor que podáis. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengáis miedo, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Venid a ver el lugar donde lo pusieron. Por tanto, id pronto a decir a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ahora ya lo sabéis. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengáis miedo, les dijo Jesús. Id a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron decir que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras dormíais, robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por vosotros y os evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Algo que, podemos decir, es lamentable, al menos es triste, es que los cristianos en general solo oyen mensajes acerca de la resurrección en Semana Santa, ¿verdad? Y es sorprendente que muchos pastores solamente traten este asunto tan esencial para el cristianismo en esa fecha. Es cierto que cuando eso se hace se relaciona con predicaciones acerca de la cruz, pero tenemos que darnos cuenta de que hay mucho más en esta enseñanza que algo para hablar de ello una vez al año. Y vemos como Mateo relaciona la resurrección, no simplemente nos informa de que el Señor resucitó, sino que al hacerlo
no solamente estaba triunfando sobre la muerte y el pecado, sino sobre sus enemigos, esos enemigos que ahora vamos a ver cómo se describen en este pasaje. Y lo que tenemos aquí es ese escenario final de oposición, la última oportunidad que tienen estos infieles, estos líderes judíos, pues la van a manifestar aquí. No obstante, el Señor triunfa sobre ellos, son derrotados y tienen que reconocerlo. Y tienen incluso que hacer una trama para no quedar en vergüenza, tratando de desmentir lo que era una realidad que ellos mismos habían podido comprobar. En este pasaje vamos a ver también cómo hay un contraste claro entre, por un lado, los guardias, que son, en este caso, siervos de los líderes judíos, y esas mujeres que son siervas del Señor. Y vemos cómo hay un cierto paralelismo en lo que hacen ellos y lo que hacen ellas, pero ese paralelismo vemos como luego va en distintas direcciones. Hay un contraste entre la reacción de aquellas mujeres y la reacción de aquellos hombres ante un mismo hecho. Y eso nos lleva a pensar, nos debe llevar a pensar, ¿y cuál es nuestra reacción ante la realidad de la resurrección? ¿Estamos nosotros viviendo la experiencia que vivieron aquellos guardias o estamos viviendo la experiencia que vivieron aquellas mujeres? ¿Estamos del lado de los líderes judíos o del lado de Cristo? Y vemos cómo en todo esto, vamos a ver cómo aquí Mateo enlaza todo esto no solamente con ese hecho histórico que una vez que sucedió quedó ahí para la historia, sino que lo toma como la base para el futuro del reino. Tenemos que recordar que quien ha resucitado es el Rey, es el Mesías, es el prometido del Señor, que ha anunciado que entregaría su vida y que vendría más tarde la recuperaría. Y eso es lo que sucede. Y el énfasis de Mateo con lo que termina su evangelio es con este grupo de fieles del Señor encontrándose con el Rey resucitado en Galilea para comenzar desde allí la extensión de este reino que hasta este momento en la historia de toda la humanidad había estado circunscrito a una nación, a la nación de Israel, ahora va a tener un alcance internacional. Así que como resultado de esta victoria de la cruz, como resultado del triunfo de la resurrección, la expansión del reino va a llegar a todos los confines de la tierra. En esta mañana vamos a ver tres escenarios, podríamos decir. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver cómo es plantada esa guardia delante de la tumba. En segundo lugar, vamos a ver qué nos dice. No se nos dice mucho realmente de la resurrección. De hecho, ni siquiera se describe, sino se da por hecho. Y finalmente, vamos a centrarnos en la gran comisión que tuvo lugar como consecuencia de esa resurrección. Así que comenzamos en los versículos 62 al 66 con esa guardia que se monta delante de la tumba. Un detalle que tenemos que considerar es que esta guardia no se montó inmediatamente después de la sepultura, sino que fue al día siguiente, el sábado, que Mateo describe como el día siguiente, que es después de la preparación. Este no iba a ser un sábado normal, era el sábado de la Pascua, y el día anterior era otra especie de sábado, otro día especial, porque se hacían todos los preparativos para el sábado. Y vemos como los líderes judíos, aquí hay, fijaos, hemos visto al Señor siendo juzgado por un tribunal religioso, por los líderes, lo desechan, dice que tiene que morir, y lo llevan a otro tribunal, al tribunal civil. Y también el tribunal civil, aún reconociendo que es inocente, que no hay nada por qué castigar a este hombre, mucho menos con la pena capital, no obstante, vemos cómo se le condena. Y ahora vemos cómo ambas autoridades se ponen de acuerdo en algo. Vemos cómo esos líderes judíos se acercan a Pilato y le solicitan, no a la guardia del templo, sino a lo que le llaman a la policía civil, ¿verdad? Le pide que plante una guardia allí ante la tumba hasta el tercer día. Y la razón que dan, la vemos en el versículo 63, dice, nos acordamos
Recordad, el Señor ha sido sepultado el día anterior y por la mañana temprano van estas autoridades religiosas a la autoridad civil y dicen, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Es interesante que no creían en él, no creían que fuese a resucitar, pero sí sabían una cosa, sí creyeron lo que él había dicho, ese reto, por así decir, hoy en día que todo el mundo hace retos, ¿verdad?, de otro tipo. Ellos se ven y dicen, como dijo que resucitaría, no es que creamos en eso, pero no sea que vayan a venir, roben el cadáver y digan que realmente ha resucitado. Así que no hay ningún indicio de que ellos creyesen que resucitaría, sino más bien que podrían venir los seguidores de Jesús para llevarse el cadáver. Y vemos como Pilato, que a esta altura debe estar un poquito harto ya de toda esta gente, le dice, ahí tenéis una guardia. Fijaos, la autoridad civil le deja a la autoridad religiosa una guardia, un grupo tal vez de 11 soldados, y dice, se le da a los principales sacerdotes. Y esto es un detalle interesante porque cuando se produce la resurrección, estos guardias no van a Pilato, no van a sus superiores militares, sino que van a los sacerdotes a dar cuentas a ellos, porque habían sido puestos a disposición de los sacerdotes. Así que con esa orden de Pilato, aquí tenéis este pelotón llevando, asegurar el sepulcro, dice el versículo 66, que ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y hemos de entender que aquí Mateo, que sabe que sus lectores son conscientes de la resurrección, posiblemente estaba siendo hasta irónico o sarcástico cuando dice aseguraron el sepulcro. Tan seguro no lo dejaron, ¿verdad? Puesto que el Señor resucitó. Pero vemos cómo esta guardia que fue puesta allí, no por personas que querían que no se metiese nadie allí a profanar la tumba, sino precisamente estos enemigos de Jesús y de su reino van a ser los primeros testigos, van a ser los notarios de lo que allí sucedió. No lo van a hacer a gusto, no se han convertido, no es como creyentes que ellos van a dar testimonio de la resurrección. El hecho es que ellos estaban allí para corroborar. Ahora, ellos no podían certificar que el cadáver no había sido robado, porque realmente ellos no estuvieron allí desde el momento de la sepultura. Lo que sí podían certificar es que nadie vino a robarlo estando ellos allí. Esa era la intención, ese era el propósito. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana, a la resurrección, que encontramos en los versículos 1 al 15 ya del capítulo 28. Vemos como mientras los guardias están en su posición, recordemos como instrumento de los líderes judíos, de esos líderes religiosos, para no permitir que los partidarios de Jesús puedan venir y llevarse el cadáver, vemos cómo se produce la resurrección. Y aquí encontramos a estas personas, a estos seguidores de Jesús, en este caso mujeres, las seguidoras de Jesús, que se dirigen a la tumba. Ellas habían estado allí unas horas antes, habían estado con José cuando el Señor fue depositado en aquella tumba. Así que cualquier teoría, sabéis que hay por ahí circulando, que dicen que Jesús no resucitó, simplemente aquella gente se equivocó de tumba, no buscaron el sitio adecuado. Bueno, porque habían estado allí el día anterior. Lo que otros evangelistas mencionan de que estas mujeres se levantaron muy temprano y fueron a comprar especias para ungir el cuerpo del Señor, de eso no hace ninguna mención Mateo. Él tiene otro propósito para dejarnos claro a los lectores. Y nos dice en el versículo 1, pasado el día de reposo, o sea, el equivalente a nuestro domingo, el primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que vemos
que esas mujeres que habían sido testigos de la crucifixión y de la sepultura, ahora vienen, se presentan y quedan espantadas, quedan asombradas. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido antes de que ellas llegaran. Se ha producido la resurrección del Señor. Es interesante que no solamente Mateo, sino los otros evangelistas tampoco describen cómo ocurrió la resurrección, simplemente se da como un hecho. Y lo que sí describen son algunas de las circunstancias que acompañaron a ese hecho de la resurrección. Por ejemplo, vemos en el versículo 2 que Mateo hace referencia a un gran terremoto. Hubo un gran terremoto y la razón que da es que un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, en una lectura así a primera vista, hay una cosa que nos llama la atención, y es que no hay ninguna indicación de que fuese necesario el terremoto o la presencia del ángel para que el Señor resucitara. De hecho, más bien da la impresión de que no es así, que fue rodada la piedra para que pudiesen entrar aquellos que venían al sepulcro. Al Señor no le hizo falta que se rodase la piedra para él salir. Cuando llegaron, la tumba ya estaba vacía. Y vemos como, igual que el terremoto, la presencia del ángel lo que supone para aquellos hombres es que se llenan de temor. Son impresionados. Hombres guerreros, hombres preparados. Vemos como dice que al ver el aspecto del ángel, que era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, ellos se quedan aterrorizados, viendo el poder y la santidad de Dios representado por aquella blancura de aquellas ropas blancas. Mirad lo que sucede, ya digo, no son unos jovencitos que se van de aventura como estas películas de terror, no, son hombres de guerra. Dice que de miedo de él, versículo 4, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Quedaron completamente anonadados. El ángel del Señor estaba allí testificando de la victoria de Cristo sobre ellos, sobre la muerte, sobre aquellas autoridades que le habían juzgado de manera injusta, ya fuesen las autoridades civiles o las religiosas. Había cumplido su promesa, había vencido el pecado, había vencido a Satanás, había vencido la muerte. Y todo esto es algo que, sin ellos entender su significado espiritual, es algo conmovedor, es algo que a estos hombres tan capacitados y tan valientes los deja temblando y llenos de miedo. Os he dicho que paralelo a estos hombres vemos un grupo de mujeres. ¿Qué ocurre con ellas? Bueno, con estos días con tanto feminismo y tanta tontería, que nadie se me venga arriba y diga, pero las mujeres, ellas sí que estuvieron, no, ellas también estuvieron llenas de miedo, ¿verdad? Y de hecho el ángel les tiene que calmar. Pobres, también hay que hacer su descargo, han tenido unos días terribles. Han visto a su Señor, al que amaban de todo corazón, al que seguían durante tanto tiempo, lo han visto golpeado, lo han visto crucificado, han tocado su cuerpo frío, han visto cómo es puesta una piedra sobre su tumba, y ahora llegan allí y no está. Y lo que hay es un ángel que no aparece todos los días, que no era una presencia común en la vida de nadie del pueblo del Señor. Y necesitan el consuelo que les da el ángel. Dice, no temáis vosotras. Cada vez que en las Escrituras encontramos al Señor diciéndole a alguien, no temas, es porque está temiendo, le tiemblan las piernas, ¿verdad? Dice, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fijaos, están allí igual que los guardias. Los guardias están para certificar que nadie venga a robar el cadáver y luego monten una religión en torno a esa supuesta mentira. No, ellas están allí porque amaban al Salvador, están allí para servir al Señor. Así que el mensaje de los ángeles para ella no es para atemorizarla, para llenarla de terror, sino más bien para consolarla. Y fijaos cada una de las expresiones que tenemos en el versículo 7. No está aquí. No sigáis buscando. Aquí poco hay que hacer ya. No está. Ha resucitado.
Eso tenía que traer a la memoria de ellas las muchas ocasiones en que el Señor se los había dicho. Ha resucitado como dijo, recordando, esto no debe de sorprenderos, Él lo había dicho. Y entonces dice, no estoy dando un consuelo, eso no pasa nada, ya verás que todo acaba bien. No, venid, sed testigos, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ellas no lo sabían, habían estado allí el día anterior. Así que luego no se quedan allí, bueno, tengamos una tertulia, debatamos sobre esto, ¿qué os parece? Pues es verdad, pues yo no me lo acabo de creer. Esas cosas no suceden. No está aquí, ha resucitado, mirad el sitio donde estaba, ahora aquí ya no tenéis nada que hacer. Ir pronto y anunciar, decir a sus discípulos. Así que aquí, en estas expresiones de Mateo, lo primero que tenemos que observar es la ausencia del cuerpo. No está el cuerpo del Señor. En segundo lugar, el énfasis que hace Mateo en el cumplimiento de la profecía. Eso lo dijo el ángel, pero Mateo se asegura de que tal vez otros detalles no va a poner, pero ese tiene que estar ahí. El Señor había anunciado su resurrección. Cualquiera puede decir, yo entrego mi vida y en 3 días la recupero. Eso lo puedo decir yo, lo podéis decir vosotros. Pero no lo podemos llevar a cabo. Y el Señor lo había hecho. Había vuelto a la vida. Y eso es algo que Mateo quiere que quede bien claro. Y la tercera cosa que es importante resaltar aquí es el mandato. No nos quedamos aquí en la tumba vacía. Los creyentes, el pueblo del Señor no tiene nada que hacer contemplando una cueva. Tenemos que ir y contar a los discípulos. Y eso es lo que aquellas mujeres hacen. Así que es importante que nosotros recordemos. Aquellas mujeres también tenían que recordar. No solamente anunció que resucitaría, ha resucitado, sino que quiere seguir teniendo relación con vosotros. Mirad cómo continúa el versículo 7. Ir y decir que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Id pronto, de nuevo a las mujeres, id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Como ya había dicho. Entre otros lugares, en el capítulo 26, versículo 32, vemos que dice, después de haber resucitado, iré y me encontraré con vosotros, iré delante de vosotros a Galilea. Así que esas mujeres, cuando un ángel del Señor te habla, no te quedas a preguntar o a debatir, a pedir consejos, seguir o bien. Dice que con una mezcla de emociones, con temor y gran gozo, salen corriendo. Pero fijamos que las palabras del ángel no son suficientes para quitarles el temor. Al fin y al cabo, no sé cuántos de nosotros habéis experimentado un terremoto. Cuando lo experimentan no es cosa agradable, ¿verdad? Y no sé cuántos de nosotros sois visitados por algún ángel. Yo de momento estoy esperando la primera experiencia. Así que es normal que aquellas mujeres estuviesen así. Sin embargo, no se quedan centradas en sus emociones ni en su experiencia. Obedecen. Salen a hacer, se van corriendo para obedecer, para dar nueva a sus discípulos. Pero no va a ser un camino sin otro acelerón para el corazón. Así que en el camino, yendo a cumplir el mandato del Señor a través del ángel, se encuentran con el propio Señor. Y el Señor las saluda y las conforta. No temas, es que se les tenía que notar en la cara, ¿verdad? Así que ellas, dice, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué importante eso de los abrazos hoy, ¿verdad? Nos hemos visto todo y nos hemos quedado imaginar, estando con el Señor, ellas pudieron abrazarlo. Y el Señor de nuevo nos dice, bueno, pues nos quedamos aquí y tratamos de esto. Os cuento mi experiencia en estas horas que he estado en el sepulcro, ¿no? Dice, ir a mis discípulos y contarles que vayan a Galilea y allí me verán. Y es importante que el Señor, que estas mujeres en 2 ocasiones escuchan ese verbo, me verán.
¿Por qué? Porque para aquellos discípulos que han de ir hasta Galilea, no era buena noticia solamente que Jesús hubiera resucitado, eso ya era algo tremendo, sino que el Señor quería verse con ellos. Tenemos que recordar lo último que han hecho todos estos hombres. Han temido, han temblado y han salido huyendo. Han fallado. Estando en el lugar del deber, ellos se han dejado llevar por el temor. Pero el Señor los conoce su debilidad. Y por eso quiere mostrarles amor. Quiere mostrarles que está interesado por ellos, que está ocupado, que quiere cuidarles. Y fijaos lo que les dice, los llama hermanos. Ese encuentro no va a ser para un tirón de orejas. Ese encuentro no va a ser para la bronca que merecía. No. Ellos han fallado, pero Él no le va a fallar a ellos. Él los va a comisionar. Él va a asegurarles su presencia, no solamente durante ese encuentro, no solamente para unos pocos días posteriormente, sino hasta el fin de los tiempos. Ese es el consuelo que van a escuchar estos hombres. Y vemos como el relato continúa en el versículo 11. Y aquí de nuevo encontramos a estos dos grupos, el grupo de las mujeres y el grupo de los soldados. Y están haciendo lo mismo, van a ir a la ciudad y ambos van a relatar lo que ha sucedido. Pero mirad la diferencia, dice el versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron, iban fuera, el mismo verbo, ¿verdad? De distinta forma. Ambos fueron a la ciudad y ambos dieron aviso. Y ahora Mateo se centra en ellos. Fueron ellos a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes, os dije antes que no fueron a Pilato, porque Pilato los había dejado en manos de los principales sacerdotes, y les dan aviso de todas las cosas que ha sucedido. Mirad el contraste entre esa obediencia amante de las mujeres, ese correr con deseo de dar la buena noticia, y el de estos hombres, con una obediencia servil a aquellos que ni siquiera eran sus jefes habituales, pero tienen que ir a dar aviso. Aquí lo que Mateo quiere dejar claro es esa obstinada incredulidad de los judíos y de aquellos que están al servicio de los judíos. Estos hombres han tenido una evidencia que ya quisiéramos. ¿Quién de vosotros, si sois hijos del Señor, no daríais lo que fuera por haber podido estar allí aquella mañana? Bueno, pues estos hombres, por muy extraordinario que fuera lo que vieron, por muy vacía que encontrara la tumba, por muy espectacular que fuese el ángel, fijaos que todavía no reaccionan creyendo en Jesús. ¿Os acordáis que en Lucas el Señor da aquel relato de aquel rico y Lázaro y cómo ambos fallecen y hay una conversación? ¿Y qué es lo que dice Abraham en aquella conversación? Lucas 16:31. Porque este rico dice, oye, manda a Lázaro que vaya a mis parientes y le diga que tengan cuidado porque el invierno es de verdad. Y entonces, ¿qué es lo que dice Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No hay milagro, y este era el milagro de milagros. Ni siquiera este milagro en sí mismo va a producir la fe de una sola persona. Si no está la intervención del Espíritu Santo, ninguno de nosotros, nadie podrá creer. Por mucho que vean, no van a creer. Así que estos hombres que han tenido el privilegio que tantos cristianos habríamos querido tener, en lugar de ir a su evangelio, yo no escuché mucho a este hombre, no conozco su doctrina, pero algo tendrá que el sepulcro estaba vacío. Y algo tendrá que vienen ángeles a estar allí en su sepulcro. No, en lugar de eso, pues trazan un plan. Y entonces
estos líderes judíos sobornan a los soldados, dice Mateo, con mucho dinero. La salga entre lo que le pagaron a Judas y lo que pagaron a todos estos hombres, pues tuvieron que verse apurados de dinero a partir de aquí, ¿no? Y dicen que, bueno, ¿y qué hacemos? No vamos a ir diciendo que ha resucitado, porque sería el propósito para el cual pusimos esta guardia, saldría justo lo contrario. Entonces dice, mirad, vosotros decís que sus discípulos vinieron de noche y lo untaron mientras vosotros estabais dormidos. Así que dice, mira, de esto que no se entere Pilato, de esto entre nosotros. Que aquellos hombres, sí, con lo que nos puede caer encima y vamos, mira, aquí hay dinero. Por eso, bueno, pues un poco más, no. Cuando ya vieron el dinero se les habrán puesto los ojos, ¿verdad? Más. Entonces, con mucho dinero se pusieron de acuerdo en mantener esa ridícula interpretación de lo que había sucedido. ¿Cómo estos hombres se podían haber dormido en el ejercicio del mandato que se les había dado? ¿Cómo pudieron venir los hombres suficientes como para arrojar aquella pesada piedra y que nadie se enterase de eso? Ridículo, ¿verdad? Bueno, pero dice, nosotros nos encargamos. Y si esto llega a oído de Pilato, y Pilato, porque fijaos que a Pilato esto le daba igual. Si este hombre resucitaba o no, él ya lo consideró inocente, por él no lo habían ejecutado. Así que si resucitaba o no, su chiringuito no se venía abajo, el de los judíos sí. Así que son los judíos los que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que no se sepa que Jesús ha resucitado. No tenían el menor interés por la verdad, no dijeron, oye, a ver si es verdad, a ver si es el Mesías de verdad, a ver si tendríamos que estar buscándolo nosotros si sigue por aquí para inclinarnos delante de él. Fijaos, aún teniendo, porque nosotros decimos, han pasado 20 siglos, no, habían pasado, no sé, un par de horas tal vez, y vienen y se lo cuentan, inmediatamente lo que hacen es ir en contra de la realidad, en contra de la información que estos hombres, que no es que ellos se hubiesen hecho cristianos de repente, no, ellos simplemente cumplían con su oficio, pero tienen que llegar a estas artimañas para de una manera tan ridícula decir lo que estaban diciendo. Y fijaos que esa fue la comidilla. Cuando esta gente, imaginaban que uno de estos soldados llegó a su casa esa mañana y le dijo a su mujer, cariño, su mujer, ¿te acuerdas de ese vestidito que te gustaba? Mira, aquí tienes para comprártelo. Y eso, bueno, unas horitas extras que eché anoche. ¿Y qué ha pasado? No, que resulta que estaba allí de guardia y lo que tenía que guardar no lo guardé y me han pagado por ello. Esto es auténticamente increíble. Bueno, pues con esa mentira pensaban pasar aquellos sacerdotes, ¿verdad? Con esa falsa historia, de tal manera que eso se divulgó. Eso es lo que en el contexto religioso judío quisieron creer. Era contra la evidencia. La gente dice, queremos evidencia, queremos ciencia, queremos razones, queremos pruebas. Bueno, cuando las tienes, no de parte de amigos, sino de enemigos, y no las crees, ¿con qué van a creer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le montamos un festival, le hacemos aquí unos gráficos y les razonamos, pues si tienen la evidencia y no la quieren creer. Ahora, eso se corrió la voz, de tal manera que cuando tiempo después Mateo hace este relato formal de todo lo que hizo el Mesías, dice, hasta este día la gente se sigue creyendo esta bola que se inventaron aquí estos sacerdotes. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué diferente esto de aquellas mujeres? No dijeron, venga Ángel Gino, donde lo han puesto. Venga, que no estamos para estar. No, ya lo creyeron inmediatamente. ¿Qué diferencia hace cuando uno tiene el Espíritu de Dios? Y eso no lo podemos hacer nosotros. Por eso cuando predicamos solamente tenemos que predicar la realidad, lo que ha sucedido, lo que el Señor ha enseñado. No podemos ni necesitamos ninguna artimaña porque cuando la buscamos, con eso no llevamos a nadie
a ningún sitio. Aquellos que niegan la realidad de la resurrección, les da igual que lo relate Mateo, Marcos, Lucas y Juan, les da igual que toda aquella generación de cristianos estuviesen dispuestos a dar su vida y que la dieron y la perdieron por estas realidades. La gente no cree a menos que el Espíritu Santo obre en su corazón. Ya tengan testigos, ya sean autoridades civiles o religiosas, ya haya terremotos, ya se presenten ángeles para corroborar lo que ha sucedido, que la gente no va a creer. Así que puesto que no van a creer, no cambiemos nosotros el mensaje, no pensemos que lo podemos facilitar. El hombre natural no quiere, es enemigo de Dios. Y es capaz de inventar cualquier cosa como la no existencia de las realidades, con tal de no creer. Por lo tanto, es necesario que nosotros proclamemos la verdad, lo que realmente ha sucedido. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto esta mañana. Por eso Mateo enlaza esto. Lo que la realidad, lo obvio, lo tangible, lo comprobable, no hizo ninguna reacción en los incrédulos, en los creyentes no pudo, de tal manera que fue por creer estas cosas que estas mujeres lo anunciaron a otros, y esos otros fueron corriendo a encontrarse con su Señor en Galilea. ¿Y qué nos ocurrió? Bueno, pues lo que encontramos en los versículos 16 al 20 y que hemos anunciado como el relato de la Gran Comisión. Vemos como aquí, primer detalle, tal vez no de tanta importancia, pero ya se habla de los 11, ya no se habla de los 12 de edad. Vemos cómo se reúne con el Señor, una reunión, un meeting que ya había organizado el propio Señor previamente, pero que ahora vuelve a convocar por medio de las mujeres. Y fijaos cómo ese ministerio de Cristo ahora ha completado su círculo. Si nos damos cuenta, el Señor comienza su ministerio público en el capítulo 4 de este Evangelio en un monte, y ahora en Galilea precisamente, y ahora culmina su ministerio también en Galilea. Y vemos cómo, por cierto, tengo que deciros que no os confundáis, este no es otro relato de la ascensión. La ascensión ocurrió posteriormente, es otro relato, hay de nuevo un comisionado de parte del Señor, repetir esa gran comisión, pero son dos momentos diferentes. De hecho, la ascensión ocurrió en Betania, una aldea cercana a Jerusalén, y esto ocurre en Galilea. El propósito es el mismo, mostrar al Señor resucitado, anunciando una nueva etapa del reino que se extiende a todo hombre en todo lugar a lo largo de todos los tiempos. Por lo tanto, no nos confundamos. Y lo primero que tenemos que observar aquí es lo que nos dice Mateo, que cuando vieron al Señor, ya todos van a Galilea, con el mandato que han tenido recordado por aquellas mujeres. Y dice que cuando le vieron bien el Señor, dice que le adoraron, y luego hay una coletilla y dice, pero algunos dudaban. Bueno, hay distintas opiniones en cuanto a lo que esto significa, porque dice que dudaron, pero le adoraron. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puedes tú adorar a alguien que no está seguro que es Dios y que es digno de adoración? Bueno, una de las respuestas que se dan y que podemos considerar que es la más aceptable es que los 11 de los discípulos le adoraron porque le reconocieron. En cambio, había otros con ellos, y por ejemplo, podría referirse a este caso el apóstol Pablo, cuando hablando de la resurrección en 1 Corintios, habla en capítulo 15, versículo 6, de más de 500 que le vieron resucitado. Y es posible que entre esos, no podemos afirmarlo categóricamente, pero es posible que además de los 11 estuviesen esos otros tantos que en principio dudaron mientras ellos adoraron. No podemos ser categóricos, pero por ahí podría estar la respuesta. Lo importante aquí es que si dudaron es por varias cosas. Primero, porque no estaban seguros de que este fuese Jesús.
no estaban seguros de que había resucitado y por lo tanto no querían inclinarse delante de alguien que no fuese el Señor. El caso es que dice que el Señor se acercó, versículo 18, tal vez en la distancia, no estaban seguros, no le reconocían claramente que era Él, y por eso en principio dudaron, pero el Señor se acercó y entonces todos los que estaban allí le reconocieron. Y lo que sucede a continuación, después de estos detalles, que no es que no tengan importancia, pero no son los centrales, vamos a ver lo central de esto. Lo que sucede aquí es que el Señor les corrobora, les confirma lo que ya venía diciendo desde hacía mucho tiempo. Primero por los profetas y el propio Señor lo había dicho. Y es que ahora el reino iba a tomar una connotación universal. Ese reino que había comenzado con aquellos pocos discípulos, ahora se va a extender. Y fijaos cómo en estos pocos versículos aparece hasta 4 veces la palabra todo. Él habla de que tiene toda potestad, que ellos lleven el Evangelio a todas las naciones y que los discípulos guarden todas las cosas y que Él estará con ellos todos los días hasta el fin de los tiempos. Él les comisiona sobre el fundamento de que ha resucitado. Ha resucitado, ha recibido plenos poderes del Padre y ahora en ese poder dice: vosotros id con este Evangelio que hasta aquí durante siglos ha estado circunscrito a una pequeña nación. Ahora esto se ha de extender a todas las naciones. Tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Estoy reinando. No espero reinar después de mucho tiempo y por un periodo de 1000 años. No. Reino. Tengo toda potestad para tratar los asuntos del reino en la tierra. Y allí sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre, está por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo dominio, de todo título que pueda darse no solamente en la era presente, sino en la porvenir. Y eso evoca las palabras que encontramos del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, donde el apóstol habla de que ora por aquella iglesia para que conozcan las dimensiones de la obra de Jesucristo, el poder que le resucitó de los muertos, dice en Efesios 1:20, ese poder inconmensurable que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fijaos, ¿por qué era necesario que el Señor dijese eso de todo poder me es dado, toda potestad, toda autoridad? Porque hasta aquí ellos habían visto el inicio del reino en debilidad. Este que nació como un bebé, que tuvo que ser exiliado a Egipto, que volvió con su familia, que no tenía donde reposar su cabeza, este que fue desechado de los hombres, ahora ha resucitado en poder y gloria. Ahora tiene toda autoridad. Dice: vosotros no temáis, manada pequeña, no sois pocos, no estáis en vuestro propio poder. Yo estoy con vosotros y vamos a conquistar las naciones. El reino se va a establecer, no de una manera solapada, no de una manera oscura y sencilla, sino con todo poder. Y dice: por tanto, porque esto es así, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No hay límite, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaos, la esencia de la gran comisión no dice simplemente enseñar, sino discipular. Tienen que hacer discípulos. ¿Cómo? Con la predicación del Evangelio, que incluye la resurrección. Todo el Evangelio, todo lo que el Señor ha dicho, es necesario que nosotros lo enseñemos, pero no solamente que lo enseñemos. Aquí te lo digo, aquí te lo dejo y ahora me voy a otro lugar. No, tenían que discipular, someter bajo la disciplina de esas realidades del reino. Por eso el discipulado del cristiano nunca acaba. No dice: coño, ya lo tengo, ya tengo el certificado, ya lo he hecho. No.
Nosotros predicamos el Evangelio y de esa manera el reino se va extendiendo. No nos limitamos simplemente a dejar información como dejamos un tratado en un buzón. Estamos llamados como pueblo de Dios a disciplinar a la iglesia. El reino mundial de Cristo se ha de establecer como predicando el Evangelio. No hay otra manera. No perdamos el tiempo en otra manera. Solo de esta, predicando el Evangelio de salvación por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Este reino que comienza muy pequeñito y en un rincón del globo, ahora se va a extender. ¿Cómo? Como comenzó, como obró en ellos. El Señor en un momento dado dijo: Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos se las has dado a los niños. Como vosotros habéis recibido sin daros cuenta, como por un soplo del Espíritu, ahora sois parte del reino. De esa misma manera, poco a poco, en el tiempo del Señor, con este medio de predicar el Evangelio, el reino se extenderá a todo el mundo. Y entonces el Señor les habla del bautismo. Ese, por así decir, ese acto, esa ceremonia iniciática del nuevo pacto, va a reemplazar a la circuncisión. En el fondo tenía la misma función, señalar a aquellos que son del pueblo de Dios. Lo que sucede ahora es que esa señal iniciática de la circuncisión tenía unas limitaciones. De momento tenía que ver solo con una pequeña nación. Ahora esto se va a universalizar. De momento aquello era solo para varones. De momento aquello implicaba derramamiento de sangre. De momento aquello se hacía solo a los individuos que pertenecían a una etnia, a los descendientes de Abraham. Y por eso es necesario ahora cambiar ese rito, ese sacramento, esa ordenanza, como lo queráis llamar. Ya no está restringida a los judíos, ya no está restringida a los varones, ya no es necesario ningún derramamiento de sangre. Todo eso ha sido completado en Cristo y ahora el símbolo es diferente. El símbolo es la inmersión en agua. Y luego vemos esas palabras que a veces pensamos que están puestas aquí simplemente como lo que llamamos la fórmula bautismal. Esa identificación con el reino de Dios, parece que solo para eso dice que ese bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos, esta es la fórmula bautismal. Sí, en los bautismos usamos esta fórmula. Por cierto, que en el libro de los Hechos, no es que estoy yo en contra de ella, pero es interesante que en el libro de los Hechos, cuando se menciona el bautismo, no se menciona el nombre del Dios Trino en los bautismos. Lo cual nos debe hacer, entre otras cosas, por eso, darnos cuenta de que aquí hay más que simplemente una fórmula que se repite cuando tenemos un acto de bautismo. Y todo tiene que ver con esa preposición, ¿no? En el nombre del Padre. Bueno, pues esto tiene el sentido, para entender esto, tal vez nos ayuda a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, donde hablando del pueblo del Señor, dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos salieron de Egipto, todos cruzaron el mar, todos comieron del maná, de la roca, etc. Lo dicen de los más, no se habló de ellos. Pero antes de llegar ahí, fijaos lo que dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esa idea, esa preposición que significa se fusionaron en uno, ¿verdad? Entraron en esa nueva manera de vivir. Todos entraron en el mar, todos fueron cubiertos, fueron conectados de alguna manera, se pusieron bajo el liderazgo del Señor. Y en este caso, esa ceremonia del bautismo, sí hay que hacerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay más que eso. Eso está mostrando, dando evidencia de que uno se está poniendo bajo el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que somos uno en ese cuerpo, en esa iglesia, en ese reino. De eso habla Pablo, y solo lo mencionamos por encima. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4.
hablando del bautismo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fijaos, esa idea de conectados con Él en su muerte, fusionados con Él. Nos hemos puesto bajo su muerte, nosotros hemos muerto. Cuando Cristo murió, hemos muerto al pecado. Ahora estamos unidos, fusionados en Él, en esta nueva vida en Cristo. De hecho, Pablo va a decir incluso que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Por eso dice, sigo en Romanos 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que aquí, en esta gran comisión, el Señor no solamente dice que tenemos que predicar a toda criatura y que aquellos que creen tenemos que incorporarlos a la iglesia del pueblo de Dios con el bautismo que se hace con ese nombre, sino que eso indica mucho más. Que no somos cristianos y andamos por aquí de cualquier manera, que nos identificamos cada uno consigo mismo y con quien uno quiera. No, implica someterse bajo el señorío del Señor. ¿Os dais cuenta que en el Antiguo Testamento había una bendición sacerdotal que daba Aarón y sus hijos sobre los israelitas? Y fijaos que después hay una triple bendición que se ofrece y luego, por así decir, se remata con lo que ellos suponen. Vamos a Números capítulo 6, versículo 22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, 2 puntos. ¿Qué? 3 cosas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahora viene, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Os dais cuenta? Esa triple bendición que daba el Señor por medio de sus sacerdotes implicaba que ellos estaban bajo el cuidado de Dios. Dice, yo los bendeciré, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. El hecho de que nosotros bauticemos e identifiquemos a un individuo que ha hecho una profesión de fe en Cristo y lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es ponernos bajo la bendición del Señor. No solamente el cuidado paternal del Señor, sino que la agencia del Señor aquí en la tierra, la iglesia, se va a ocupar de ese discipulado que acabará cuando cada uno de nosotros vayamos a su presencia. Eso, entre otras cosas, es lo que quiere decir. Y por eso, después de decir eso, de cómo son incorporados por la predicación del Evangelio, sometiéndose al cuidado del Señor, dice, y ahí no acaba la cosa. Seguiréis enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fijaos, aquí hay más que alguien que enseña, un maestro, y alguien que aprende, un alumno. Hay más que un mero aprendizaje. Hay un observar y un imitar y un vivir. No se trata solamente de tener conocimiento intelectual, no, hay que vivir eso. Por eso muchas veces cuando uno se plantea, bueno, y yo animo a leer en el boletín que había recibido la cita que hemos puesto al final, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la labor, la gran comisión de la iglesia es dar a conocer el Evangelio, aquí predico y aquí os dejo y aquí me voy al siguiente lugar. Eso es contrario a la esencia de la gran comisión. Sí, claro que hay que evangelizar, pero hay que edificar aquello que se ha evangelizado. Y esa es la labor de la iglesia. Sí, ganar almas, por supuesto, pero luego hay que edificar a esos creyentes. Y el discipulado implica ambas cosas. Y eso debe ser así para siempre. Tenéis que obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Ahora hay algunos que usan esto y dicen, bueno, pero esto el Señor lo dijo solo a los 11. Esto lo dijo a sus discípulos, lo hizo a los apóstoles y este mandato terminó con ellos. Pero se mire por donde se mire, esto es contrario al espíritu del nuevo pacto.
Todas las cosas incluyen esto mismo. Tenéis que perpetuaros generación tras generación de esta manera. Enseñar todas las cosas es, entre otras cosas, enseñar el Evangelio, el bautismo como incorporación y la enseñanza constante, el discipulado constante. Y eso ahora, aquella generación que estuvo allí, en aquel monte, pero luego los que vinieron después de ellos, los que vinieron después de ellos, etc. De tal manera que podríamos decir que el pueblo de Dios tiene que autoperpetuarse. No hemos terminado en nuestra generación, tenemos que ir hasta el fin de los siglos, todas las épocas, que viene corroborado por lo que dice a continuación. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete su presencia continuada todos los días hasta el fin del mundo. Recordad lo que dijo el Señor hablando de este mismo contexto, del reino de Dios de manera visible, de la iglesia local. Dice, donde estéis en un asunto, por ejemplo, de disciplina, discipulado, disciplina, donde estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahora dice, id y expandiros, y yo estaré con vosotros, yo en medio de ellos. La labor de la iglesia de edificarse y la labor de la iglesia de expandirse no la hacemos por nosotros mismos. Hacemos independencia de nuestro Dios soberano, de su Espíritu que obra en nosotros. ¿Y qué promesa tan conmovedora encontramos aquí? Yo estoy con vosotros. Eso es lo que ellos sintieron cuando estaban en aquel barco que estaba por hundirse. Soy yo, no temáis, yo estoy con vosotros. Eso es lo que dice el Señor a su pueblo por medio de Josué. Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Eso es lo que encontramos también en Ageo, capítulo 1, versículo 3. Tienes que servirme y yo estoy aquí para fortalecerte. Dios. Fijaos cómo Mateo termina igual que comienza. Se anuncia la venida de este bebé santo en el vientre de aquella mujer y como dice que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo termina el Evangelio? Dios con nosotros. Hasta el fin de los tiempos y hasta el último rincón de la tierra. Estas son las promesas a las que nosotros tenemos que echar mano. Hoy estamos volviendo de nuevo a reunirnos como iglesia. Y damos gracias al Señor por este culto, ¿verdad? Pero aprovechemos que la providencia del Señor, este era el último mensaje que iba a predicar sobre el Evangelio de Mateo. Volvamos a tener nuestro ministerio que implica no solamente tener, como si estuviésemos en un aula de una universidad o de un seminario, unas charlas teológicas. No, estamos dando a conocer al Cristo resucitado, el Rey que viene en su reino todopoderoso y que nos dice que estará con nosotros mientras hacemos ese ministerio de llevar esto a las naciones. No tiene ningún sentido decir que esto era para aquellos hombres, porque si dice estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, aquella gente no está aquí ahora, no va a estar al final de los tiempos, pero los sucesores de aquellos y los sucesores de los sucesores, seguimos aquí. Por lo tanto, esta comisión, esta gran comisión, es para todos nosotros. Qué bonito es hablar de estas cosas y luego irnos a casa y esperar al próximo domingo a tener otro plato del Evangelio. Tenemos que tomarnos esto en serio. Cuando salgamos de aquí, con las restricciones que tenemos, que vengan o que se levanten, tenemos una comisión, ir a predicar el Evangelio, a ser discípulos, comenzando en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, todo el que está a nuestro alrededor. Confiemos en el Evangelio, no confiemos en nuestros métodos. Recordemos que ni los soldados ni las autoridades judías, ante la realidad de la resurrección, no les sirvió para nada. Prediquemos el Evangelio y confiemos que el que dice estar con nosotros estará en el mensaje que prediquemos, siempre que ese mensaje sea fiel. Tomémoslo en serio. No es una optativa. Esto es el mandato del Señor para su iglesia. Que Él nos bendiga. Y que en estos tiempos podamos tomar este nuevo desafío de ir a tus padres si no son creyentes, a alguien con quien convives, a tus compañeros de trabajo,
cuando vayas mañana a trabajar, háblales confiando que el Señor que obró en aquellas mujeres les dio gozo y temor, también ponga el temor reverente para que se arrepientan de sus pecados y el gozo de saber que Cristo dio su vida y resucitó por pecado del mundo. Que Él nos ayude, que podamos llevar a cabo esta bendición. Vamos a hablar. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por habernos permitido a lo largo de muchísimas semanas estar estudiando este pasaje, este libro, este evangelio. Te damos gracias, Señor, por habernos guiado poco a poco a ver la manifestación de tu reino que comenzó haciéndose carne, este rey, en el vientre de aquella mujer, en el silencio, en la oscuridad de su vientre. Y ahora, Señor, salió a la luz, resucitado, todopoderoso, y nos ha llamado a esta labor que no está en manos de pastores y misioneros, está en manos de toda la iglesia. El trabajo de cada uno de nosotros, la profesión, aquello a lo que nos dedicamos es importantísimo y no hay ninguna profesión más alta que otra. Pero todos tenemos una comisión por encima de aquello a lo que dediquemos nuestras vidas y es predicar este evangelio. Señor, lo hacemos con temor y lo hacemos con gozo al mismo tiempo. Lo hacemos no confiado en nuestra capacidad, sino solamente en tu poder. Te pedimos que tú nos acompañes, que tú te dignes usar individuos tan sencillos y tan incapaces como nosotros, pero que seamos fieles y confiando en ti llevemos el evangelio a las naciones. Obra tú en esos corazones duros y rebeldes que son capaces de pagar con tal de negar la verdad, que son capaces de recibir dinero sucio con tal de mantener las mentiras que tratan de ocultar las realidades espirituales. Y Señor, que con esa fe que solo tú concedes, podamos seguir adelante, dándote gloria y dándote honra. Bendice a aquellos, Señor, que no han podido estar con nosotros presencialmente en esta mañana. Permite que pronto se levanten estas restricciones y que tú, Señor, permita que tu iglesia se congregue aquí, que podamos celebrar también la cena del Señor en su momento para recordar su muerte hasta aquel día. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Quisiera, para concluir, habitualmente cantamos un himno y no podemos hacerlo. Así que quisiera leer el último himno que aparece en nuestros boletines. Y dice así: aprisa, Sión, tu gran misión completa. Di por doquier que Dios es luz y amor, que el Creador de todas las naciones anuncia a todos vida y redención. Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo, su amor, su libertad. Ve cuántos miles yacen retenidos en tenebrosa vida de maldad, quienes no saben de su sacrificio en vida y cruz por darles redención. A todo pueblo y raza fiel proclama que Dios, en quien vivimos, es amor, que descendió para salvar las almas por darnos vida en la cruz murió. Tus hijos da, que lleven su palabra y con tus bienes hazlos proseguir. Por ellos tu alma en oración derrama, que todo Cristo te ha de retribuir. Él volverá, oh Sión, pero hasta verle, su gracia anuncia a todo corazón. Ni uno solo de sus hijos viva por culpa tuya, lejos del Señor. Nuevas proclama de gozo y paz, nuevas de Cristo, su amor, su libertad. Terminamos leyendo en Lucas 24, versículo 46. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén.